Hola, ¿cómo estamos? Acá con... Está mal decir ansiedad, ¿no? No, no sería lo mejor. Sino con deseo de poder compartir con todos los que nos están viendo ahora y que nos van a ver después una palabra, una experiencia con Él. Porque si hay algo que aprendí en este tiempo es que todas y cada una de las cosas que nosotros vivimos son una experiencia con Él. O las sí, como lo vemos a Él en aquello que nos pasa y le preguntamos a Él dónde está y qué está haciendo, entonces nosotros no es una experiencia, y voy a contar un testimonio, con la enfermedad, es una experiencia con Él en medio de la enfermedad. Hace un tiempo atrás siento un dolor en el pecho, voy al médico, el médico me dice que tome cierta pastilla y después se devinieron en ciertos estudios que había que hacer, entre ellos un cateterismo. Llega el día y yo había recibido en presencia, en el cuerpo, la palabra de que todo era una experiencia con Él. Y le dije, Señor, obvio, estoy acá para hacerme el estudio, pero estoy acá para tener una experiencia con vos. Y te puedo asegurar que fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Y quiero que digas esto porque tenemos la tendencia a separarlo, a decir, bueno, ahora esto sí, esto no, etcétera. Y nosotros en realidad tenemos que entender y comprender que todo lo que nosotros vivimos, como vivimos en Él, estamos en Él, eh, y permanecemos en Él, todo lo que vivimos es una experiencia con Él. Decía esto de nuevo, todo lo que vivimos es una experiencia con Él. Ninguna de las cosas que yo vivo las vivo fuera de Él. Por eso el salmista decía, para mí no existe bien fuera de ti. ¿Vamos bien hasta acá? Es decir, si yo lo veo a Él, entonces yo voy se va a formar en mí, como dice 2 Corintios 3:18, lo que veo en Él, lo que Él me revela de Él, en medio de la enfermedad, en medio de un momento de alegría, en medio de un momento de tristeza, en medio, eso que Pablo dice, en medio de la escasez o de la abundancia, esto que Pablo dice por inspiración del Espíritu Santo, que le ha aprendido a vivir en abundancia y a vivir en escasez, que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece, es decir, que forma al Hijo en nuestro espíritu. Entonces, esto es de lo que quiero hablar y enfocarme en esta tarde. Porque si yo lo veo a Él, lo que veo en Él se forma en mí. Y en Él se nos caen las vendas, no hay vendas en Él. Y Él se muestra, se nos revela. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de Mateo, capítulo 7, desde el versículo 7 en adelante. Y dice así, pedid y
se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Es decir, está hablando de paternidad. Yo sé que Él es Padre, pero para que Él actúe como Padre, yo tengo que ocupar el lugar de hijo. Mientras el hijo pródigo estaba lejos del Padre, viviendo su propia experiencia, haciendo su propia experiencia, viviendo de acuerdo a su criterio, a sus ideas, a sus pensamientos, lo que él seguía siendo padre, el que había obviamente quedado en la casa esperando que el hijo regrese, pero el hijo no ocupaba, el lugar de hijo estaba vacío, por lo tanto no recibía el trato que el padre, o la experiencia con el padre, que el hijo tenía que tener. El hijo se fue lejos porque valoró más su propia experiencia que la experiencia que podía vivir como hijo en la casa del padre. Estaba aburrido, estaba sin motivación, había perdido el rumbo y eligió irse de la fuente, de aquello que a él le podía dar todo. Fíjate que cuando él vuelve en sí, lo que dice es que voy a volver al Padre, y el Padre, después que vuelve a él, lo mete en la casa donde hay la fiesta, donde está la fiesta, donde hay comida, donde hay baile, donde hay disfrute. Y es ahí donde él vuelve a recibir, por supuesto desde el abrazo, el trato del Padre que él le da a los que son y ocupan el lugar de hijos. Por eso tenés que entender que mi lugar, que tu lugar, que es el que nos ha dado Cristo, es el lugar del hijo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y cuando vos estás en él, estás en el lugar del hijo. Y cuando vos y yo estamos en él, se nos caen las vendas y vemos al hijo para que lo que vemos del hijo se forme en nosotros. Tenemos Padre. Y dice la palabra, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, no solamente porque es Padre, que es fuente, sino porque está en los cielos, es decir, todo lo que nos va a dar corresponde a la naturaleza de la que Él es. O sea, todo lo que Él nos da cuando ocupamos el lugar del Hijo es aquello que es de su misma naturaleza. Y todo lo que el Padre nos da
es lo que nosotros verdaderamente necesitamos. No es lo que queremos, o por lo menos no siempre es lo que queremos, ni de la manera que lo queremos, ni en el tiempo que lo queremos, y no generalmente, siempre sale de nuestro mapa. El hijo, al regresar al padre, el que estaba lejos, él imaginó que el padre lo iba a rechazar como hijo, por lo tanto dijo, aunque sea dame el lugar de un jornalero, porque los jornaleros no se mueren de hambre, sino que tienen abundancia de pan en esta casa. Pero el padre le dio el trato del hijo, que el hijo no tenía dentro de su mapa. Es decir, Dios te va a tratar como vos nunca esperaste que Él te trate. Los gestos de amor, él no esperaba ser abrazado, él no esperaba que el padre corriera hacia él, él no esperaba que lo vistieran, que le pusieran anillos, que le dieran calzado nuevo. Él no esperaba nada de eso, pero el padre que no necesita que el hijo se porte de determinada manera para ser el padre que él tiene que ser o que él es padre, aunque yo no ocupe el lugar de hijo, y eso es maravilloso. Cuando yo vuelvo a él me trata como hijo, aunque yo no lo haya tratado a él como padre, ni siquiera lo haya reconocido. No es que hay un mérito en mí para que el padre me dé tal cosa, otra otra. Es por su misma naturaleza, por su naturaleza de dar, que nos da en abundancia, mucho más de lo que nosotros pudiéramos esperar, y nos da verdaderamente lo que nosotros necesitamos. Por eso él dice en este texto, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Si nosotros, siendo malos, teniendo una naturaleza corrupta, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Es decir, primero es buena, después son cosas, es decir, lo que nos da es de la naturaleza que Él es, a los que se lo pidan. Por eso yo hace un tiempo atrás le dije, Señor, como las buenas cosas no me las puedo imaginar, yo te pido las buenas cosas que vos tenés para darme a mí. Y las recibo, no las analizo, no las doy vuelta, no miro de acá allá, no pruebo a ver si me gusta, solo lo que Él me da como un niño, lo recibo y lo disfruto. Y disfruto de aquel que me da las buenas cosas. ¿Por qué no le pedís como hijo, Señor, papá, que estás en los cielos, danos, o dame las buenas cosas del cielo que tenés preparadas para nosotros? Tenemos Padre. No tiene nada que ver habemos Papa, estoy diciendo tenemos Padre. Es decir, tenemos fuente, tenemos origen, tenemos pasado en el Padre y con el Padre, y tenemos presente, y tenemos futuro. Si tenemos al Padre, nada nos va a faltar. Fuera del Padre, nada bueno
hay para mí. Cuando crecemos, la referencia del Padre queda en nuestro corazón, ¿no? Pero nosotros ya vivimos de una manera más independiente, por eso está el mandamiento de honrar a los padres, de reconocer en ellos al origen, de reconocer en ellos a la fuente que tuvimos de niños y honrarlos, reconocerlos, amarlos, bendecirlos, cuidarlos y muchas cosas más. Pero quiero poner un punto importante en este último pasaje que te voy a leer, que dice así. Hasta acá quedó claro, ¿no? Que el que es bueno sabe dar de lo que él es, porque es Padre, es fuente de las cosas que están en los cielos. Fíjate que no dice en el cielo, sino en los cielos, son los lugares espirituales. Él nos da buenas cosas a los que se las pedimos. Si yo no se la pido, Él no me la da. Y termina con este pasaje, este relato, o por lo menos lo divide así aquel que lo tradujo, y dice, así que, o sea, está concluyendo, ¿no? Te resumo todo en una frase. Está diciendo, así que todas las cosas que queráis, me detengo ahí, que quiera, que yo quiera, es decir, que yo quiera que los hombres hagan conmigo o con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Está resumiendo, está diciendo, así que te dije que tenés un Padre, que ese Padre está en los cielos, que aunque vos seas malo o tengas naturaleza corrupta, sabes dar buenas cosas a vuestros hijos, dádivas, y que si un hijo te pide pan, vos no le das una piedra, o un pescado no le das un escorpión, o sea, no le das algo que le va a hacer daño. Le vas a dar algo que te va a alimentar, que lo va a fortalecer, que lo va a hacer crecer, que lo va a hacerse levantar de la enfermedad, o perseguir o ir por las cosas que el niño quiere. Es decir, lo vas a formar. No le vas a dar algo que lo dañe. Mínimamente, conscientemente, no lo haríamos por el amor que, aunque nosotros somos malos y nos podemos equivocar, el amor que tenemos por ellos. Sí, te digo, 10 veces más, 100 veces más, 1000 veces más. Aunque esto sigue siendo igual con los hijos, con los nietos, olvídate, es tremendo. Ahora, eso que yo quiero que hagan conmigo no es o sea, yo pensé, digo, ¿qué cosas quiero yo que hagan conmigo? En principio yo diría, nada que me haga daño, por un lado. Pero creo que esto es mucho más profundo. Porque lo que yo quiero podría ser caprichoso. Y decir, yo quiero que me llamen, no que me llamen, que me digan que soy el más inteligente. Entonces voy y le digo a otro,
lo trato al otro como yo quiero que me trataran a mí, o yo quiero que me cuiden, o yo quiero que me regalen cosas, o yo quiero que pasen tiempo conmigo, o yo quiero, no sé cuántas cosas yo puedo esperar que los hombres hagan conmigo, o que la gente que me rodea haga conmigo. ¿Y cuántas veces esperaste que alguien haga algo con vos y terminó haciendo todo lo contrario? ¿O cuántas veces esperaste que alguien actúe de una manera determinada y hizo cualquiera, nada que ver? Escuchen esto, porque yo me quedé como regulando en este pasaje y el Señor puso esta luz, ese trato que tiene el hombre perfecto, que es Jesús, hecho hombre, que hoy está a la diestra del Padre en los lugares celestiales, que está en nuestro corazón. Ese trato, ese gesto que Él tiene con los hombres, es el gesto que yo quiero. ¡Wow! Repito, ese gesto que Él tiene con los hombres es ese gesto que yo quiero, que mi espíritu anhela, en la que mi alma se regocija. Hoy leí un salmo, o ayer, bueno, no importa, pero mirá lo que decía este salmo, lo anoté acá. Uy, cuántos papeles, Dios mío. Ahí estamos, mirá. Más los Salmos 68:3, más los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Si yo estoy delante de Dios es por el Hijo. Y yo delante de Dios es que lo estoy viendo a Él. Y porque lo veo a Él, al Hijo, que es el justo, entonces yo soy justo porque Él es justo y porque yo lo veo a Él. Lo que veo de Él se forma en mí. Y dice, los justos se alegrarán. Esto representa lo que veo, lo externo, por la alegría, por lo que veo, por lo que tengo, por cómo me tratan, por lo que recibo, por lo que alcanzo. Pero se gozarán, que todo esto es espiritual. Esto no tiene que ver con lo que recibo, sino con delante de quién yo estoy. Y ese gozo es cuando yo recibo de parte del Hijo el trato que Él tiene para darme a mí. Así como el Hijo pródigo recibió el trato del Padre, no de acuerdo a lo que Él me decía, no de acuerdo a lo que Él pensaba, no de acuerdo a lo que Él sentía, no de acuerdo a lo que Él veía, no de acuerdo a cómo Él se veía, porque era, bueno, yo me lo imagino, medio desastroso. Una apariencia no agradable. Pero era el Hijo y el Padre le dio un trato que tenía que ver con su propia naturaleza. Impresionante. Es decir, que lo que yo quiero es el trato que el Hijo me da. Eso es lo que mi espíritu anhela. Eso es lo que desea profundamente mi alma. Eso es lo que yo recibo de Él. Y cuando yo recibo ese gesto, ese trato, lo veo a Él tratando así, entonces yo puedo tratar a los otros como Él los trata. Entonces me alegraré, me gozaré delante de su presencia porque lo vemos a Él y saltaré de alegría. Es decir, mi cuerpo sabe que estoy delante de Él. Porque esta es la ley, es decir, esta es la manera en que puedo cumplir aquello que la ley me exige.
Y esta es la manera en la que puedo vivir la palabra que Él me da. Es la ley y es los profetas. Entonces, quiero que quede esto claro. Con esto voy a ir cerrando. Tiene que quedarte claro. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres, yo quiero el trato que Jesús me da. Mi espíritu anhela ese trato. Si yo lo veo a Él con ese gesto, si yo veo su corazón, cómo Él me trata y lo experimento, esa es mi experiencia. Sí, Juan me traicionó, Juan me maltrató, el jefe me ninguneó, pero yo lo veo a Él que me mira con amor. Yo lo veo a Él que me abraza. Yo lo veo a Él que me brinda su paz y duerme. Entonces, yo voy a hacer con los otros lo que Él hace conmigo, que es lo que yo quiero. No porque yo me miro a mí mismo, sino porque lo veo a Él. Esta palabra se puede cumplir de manera efectiva en nosotros. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Estaba Jesús, halla a Felipe. Felipe dice, es Andrés lo trae a Felipe. Y Felipe dice, este es el Cristo. Este es el que esperábamos, el Mesías. Y entonces Felipe recuerda, en su corazón aparece Natanael. Y entonces Felipe halla a Natanael y lo lleva delante de Jesús. Es decir, el gesto que tuvo Jesús con él de hallar a Felipe, inmediatamente Felipe lo tiene de hallar a Natanael y llevarlo delante de Jesús. El gesto que tuvo Jesús con Andrés, Andrés lo tuvo con Felipe, Felipe lo tuvo con Natanael, y Natanael primero lo rechazó, pero después cuando lo vio, tuvo luz de quién era Él y recibió el gesto, te vi, yo te vi, debajo de la higuera. Entonces, ahí se cumple que así que como nosotros queremos, como nuestro espíritu quiere, que nos traten a nosotros, entonces nosotros vamos, si lo vemos, si experimentamos el trato que Jesús tiene con nosotros, entonces podemos darle ese mismo gesto, no de manera natural, espontánea, no de manera prefijada, no sé si está bien dicho, o sea, pensada, elaborada, analizada. No, naturalmente sale ese gesto y ese gesto llega al otro. Entonces se cumple que ahora yo estoy tratando al otro como quiero que me traten a mí. ¿Cómo quiero yo que me traten a mí? Como Jesús me trata. Como Él me trata. ¿Cómo quiero que yo me traten a mí? Como Él me trata. Nadie es como Él. Nadie es tan hermoso. Nadie tiene un corazón tan maravilloso. Nadie tiene tanta paz. Nadie tiene tanto amor. Nadie tiene lo que Él tiene.
ni nadie me trata como Él me trata a mí, ni yo mismo me trato a mí mismo. Si a veces el primero que me juzgo soy yo, y eso me hace alejarme de cómo Él me trata. Entonces yo recibo ese trato, como dice, nosotros todos, mirándolo a Él, seremos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, sin vendas. Por eso hay una palabra como que en este tiempo he recibido y estoy experimentando, aunque en lo humano yo tendría razones para avergonzarme, básicamente porque por ahí en ciertas cosas que hago no se expresa, no se ve el resultado que yo quisiera o la expectativa que tengo no se cumple. Pero Él me dijo con total claridad que no voy a ser avergonzado, sino que voy a ser transformado. Entonces, mi espíritu quiere el trato que Él, Jesús, me da. No porque me lo merezco, ni porque soy un cráneo, un genio, bueno. No. Solo porque Él, porque es su naturaleza tratar así. Y ese gesto que yo recibo, experimento de Él y veo de Él, se forma en mí. Y ahora yo puedo tratar a los otros como quiero que me traten a mí. Cierro con esto. Yo quiero que me traten como Jesús me trata. Entonces, cuando lo veo a Él tratándome a mí, ese trato que Él tiene se forma en mí y ahora yo puedo tratar a los otros como quiero que me traten a mí. Y esa es la ley y los profetas. Amén. Bueno, esta es la palabra que quería compartir en esta tarde. Los bendigo, los esperamos junto con Patri y con los pastores, con los coordinadores, con toda la gente que nos congregamos, nos juntamos los sábados en La Plata a las 16:30 para los equipos presenciales y a las 18 para una charla en nuestro auditorio. No te la podés perder. Te vamos a estar esperando para que de acuerdo a lo que hemos recibido de Él, como Él nos ha tratado, nosotros podamos, por naturaleza, tratarte a vos como Él nos trató a nosotros. Estamos, entonces, 16:30 y 18 horas, equipos primero, la charla después, en la calle 68, número 674, entre 8 y 9, en La Plata. Nos vemos este sábado.